Pues muy buenos días a todos. Es para mí de verdad un verdadero placer estar hoy con personas tan preparadas para que nos hablen de esta lectura tan interesante, la aldea global, inclusión o privilegio. Es una lectura que de verdad nos deja muchas cosas que pensar y nos invita a que todos nos veamos inmersos en esto, en lo que estamos hoy en día viviendo. Y para ello, pues bueno, me voy a permitir presentarles a la maestra Beatriz González Rodríguez, licenciada en Mercadotecnia, con maestría en Educación, con especialidad en Diseño Curricular, con 24 años de experiencia docente maestra. Bienvenida, qué gusto tenerla por acá. Y bueno, me gustaría que nos hablara qué es para usted y en esta lectura la aldea global y qué es lo que plantea, maestra. Hola, muy buenos días a todos, estimados compañeros. Muchas gracias por la invitación a este webinar. Y retomando el tema de la aldea global, nos lleva a redefinir o a reflexionar acerca de qué es la aldea global, qué es lo que plantea, cuál es el impacto de las tecnologías en la sociedad global. ¿La aldea global es un lugar de inclusión o de privilegio? Qué palabras tan fuertes, tan profundas. Lo que vemos, lo que vivimos, lo que está a nuestro alrededor. ¿Cuál ha sido el impacto? Realmente, ¿cuál es el impacto de las tecnologías en esta sociedad global? Y esto, todos estamos inmersos dentro de la aldea global, de manera directa o indirecta, incluso quienes no tienen acceso a la tecnología. Y partiendo de ese concepto, me regreso a estas preguntas detonadoras incluso, que es esto: la aldea global es inclusiva y privilegiada. Hablemos de inclusión y hablemos de privilegios. ¿Quiénes tienen los medios para poder disfrutar del mundo globalizado? Porque hablamos de globalización, pero realmente estar como concatenando estos elementos: globalización, inclusión, privilegio. Una persona que no cuenta con algún dispositivo electrónico socialmente aceptado es una analfabeta funcional con grave atraso. ¿Cuál es el impacto de las tecnologías en esta sociedad? Y nos vamos a estas palabras clave: inclusión, privilegio, analfabetismo digital. Y abro este paréntesis para el siguiente comentario. En la década de los 80 se presentó la supercarretera de la información y era algo que resultaba extraño, lejano, casi irreal, que una persona dentro de su hogar pudiera realizar actividades básicas, preponderantes, como realizar su trabajo, sus estudios, realizar compras, tener acceso a bienes y servicios y poder comunicarse con personas en distintos lugares del mundo en tiempo real a través de una pantalla. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión. Las últimas 2 décadas han sido testigos de profundos cambios en el ámbito de la tecnología. Y esto ha incidido en la vida cotidiana, desde la interacción social, la comunicación, la globalización, el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación, las TICs, propicia, genera, impacta en todos los medios la interacción de distintas poblaciones. Tener acceso a bienes, servicios. Sin embargo, ha marcado esa brecha digital. Hay un gran rezago en el acceso, en el uso, en el aprovechamiento de las tecnologías. Importante, está fomentando una generación de analfabetos digitales. ¿Pero por qué? Por la exclusión, por la falta de acceso. Un ejemplo de ello son los pueblos indígenas. Esto es una nueva forma de exclusión social para ellos. Todos estos factores ha hecho del mundo una aldea global en la que estamos todos, pero no de la misma manera, no con los mismos beneficios, no con el acceso y las competencias y habilidades digitales. Así es que este fenómeno tiene muchos aspectos positivos innegables: desarrollo, avances, interacción, nos enriquece culturalmente teniendo acceso a otras formas de entender la vida, sus tradiciones, pero ojo, también existe el lado de la exclusión, consecuencias negativas, dificultades, desde esa brecha digital hasta repercusiones a nivel físico y emocional que nos lleva el abuso, adicción a las pantallas al no ser bien utilizadas. Muchísimas gracias, Claudia. Maestra, muchísimas gracias. Creo que esta explicación como introducción para que entendamos
esto tan, de verdad tan complicado con respecto a si es un privilegio o no, si cuentas con estas tecnologías o no, y entonces quedas de verdad excluido y analfabeta, como bien utilizó el término, maestra. Muchas gracias. Bueno, también contamos con la presencia del maestro Pedro. El maestro Pedro Arizmendi Gutiérrez es graduado de Letras Inglesas por la UNAM, especializado en didáctica de la lengua inglesa, con maestría en educación y profesor de idiomas desde hace 25 años en la UNAM. Maestro, bienvenido, muy buenos días. Y bueno, me voy a permitir preguntarle en esta participación con esta plática que tenemos, ¿cómo crear una conciencia de la responsabilidad por el bien común, maestro? Buenos días. Bueno, en realidad es muy difícil crear la conciencia en otras personas. O sea, nosotros no podemos imponer el cambio a la sociedad. Y ese es un problema muy serio porque en estos momentos nosotros estamos viviendo, sobre todo mi generación, un fenómeno bicultural. De acuerdo al libro de McLuhan, en estos momentos mi generación está presenciando el cambio hacia un nuevo paradigma. Entonces, este paradigma nos obliga a pensar de otra forma, pero lamentablemente nosotros no estamos como sociedad conscientes de las implicaciones que tiene este cambio, porque como se manifiesta en el libro de McLuhan, nosotros estamos aturdidos por esta carga tecnológica, por esta carga de información. Nos sobrepasa en nuestro entendimiento y nuestro conocimiento, nos sobrepasa la manera en que están afectando las nuevas tecnologías a la forma en que interactuamos, a la forma en que nosotros desarrollamos nuestro pensamiento. O sea, lo ideal sería decir, no, pues vamos a usar las tecnologías con conciencia, vamos a ser ecológicos, vamos a ser justos socialmente. O sea, en el discurso eso se ve muy bonito. Vamos a hacer que, por ejemplo, los pueblos indígenas mantengan sus tradiciones, pero el problema es que si nosotros usamos las tecnologías y nos metemos de lleno en ellas, estamos sufriendo un cambio que se nos está imponiendo. Yo pienso que a nivel social, inclusive las personas que tienen acceso a las tecnologías no las están usando de la manera correcta porque la gente no estudia, no aprende, no profundiza. Y en el libro de la aldea global se maneja el término de figura y fondo. Nosotros tenemos que ver la información relevante, pero también tenemos que ver el fondo social, tenemos que ver el fondo de las cosas y la gente no lo está haciendo. Esta sociedad ha sido guiada para ser una sociedad de consumo que genera basura, que tiene muchas desigualdades. En redes sociales se presume que todo es muy bueno, que todos somos muy justos, pero en el fondo nosotros estamos presumiendo algo que es fragmentado. La imagen es un discurso, la imagen que tenemos en las redes es un discurso fragmentado, como lo menciona la aldea global, porque los recursos visuales hacen que el pensamiento se fraccione. Si ustedes, por ejemplo, observan WhatsApp, la música que está escuchando la gente, la información y los libros, es fragmentado. Y lo que nosotros tendríamos que hacer es buscar que la información busque una característica auditiva. Tendríamos que buscar un discurso y analizar los discursos, pero la gente no lo está haciendo. Nos estamos perdiendo porque estas nuevas tecnologías tienen un impacto tan fuerte que inclusive nosotros a estas alturas ya sobrepasamos el estado tecnológico que pronosticaba la aldea global. Nosotros ya lo rebasamos. El libro se quedó corto y hace un muy buen análisis, pero en realidad las tecnologías ya se hicieron omnipresentes en un sentido no positivo. Y yo creo que va a costar mucho trabajo que nosotros manejemos estos recursos con la responsabilidad que amerita. Como sociedad
La educación sería el camino ideal para que la gente acceda, pero el problema es que nosotros no estamos llegando a ese nivel. Así es, maestro. Y entonces entiendo cómo nos explica este impacto en la sociedad, ¿verdad? Usted mismo nos está diciendo, no puedo dejar de relacionar el término que nos menciona con respecto a la figura fondo. La figura fondo es un término que utiliza la terapia Gestalt, que es un modo de tratamiento en psicoterapia, y justo habla de qué hay detrás de lo que nosotros en apariencia estamos mostrando como conflicto o como necesidad no satisfecha. Traspolándola a la sociedad, pues está más que claro, ¿verdad? Claro que ya nos rebasó, maestro. ¿Algo más que agregar? Sí, esto de figura y fondo no se refiere precisamente a la terapia Gestalt, se refiere ya a la percepción en psicología, se refiere a los estudios de percepción en psicología y la forma en que nosotros manejamos la información, qué es lo que priorizamos cuando tenemos que manejar conceptos y todo eso. Eso lo menciona igual el libro de la aldea global, pero se mete mucho el libro con términos sobre la percepción. Bueno, en cuanto a esta pregunta, creo que sería todo. Maestro, pues muchas gracias. Y bueno, por último, como le mencionaba, ¿usted cómo considera que la sociedad se ha reorganizado en esta globalización y cómo ha estado impactando en la vida personal, en la vida cotidiana? Bueno, hasta donde yo entiendo, la sociedad, hay que definir a qué le llamamos sociedad. A nivel mundial, a nivel global, los países se están definiendo en bloques geográficos y geopolíticos. Nosotros estamos en el vagón de Norteamérica. Desgraciadamente, con estas situaciones, hay cuestiones que tienen una connotación negativa. Por ejemplo, la economía. En estos años, la economía va a resentir golpes muy duros, porque se prevé que al globalizarse la economía, lo que afecta a un país afecta a otro. O sea, está tan interconectada la economía que el efecto es un efecto que se llama coletazo de dragón. Y lamentablemente nuestra sociedad está viviendo unos tiempos que nosotros no estamos listos para enfrentar, porque como está todo interconectado, entonces nosotros nos tenemos que reorganizar como individuos. Ya no tenemos, por ejemplo, la economía fija que teníamos hace 50 años o hace 30 años con nuestros papás o nuestros abuelos. Estas nuevas generaciones van a tener que enfrentar mucha incertidumbre política, económica, una carencia de guías morales, de valores, y lamentablemente esta generación tiene la tendencia, no estoy haciendo una generalización, sino que es una tendencia, tiene la tendencia a ser senilista. Esta generación joven va a ser una generación muy enojada porque no van a tener recursos, no van a poder lograr un patrimonio, no van a tener el trabajo que tenían nuestros papás hace 50 años, en el que toda la vida trabajaban para la empresa y tenían un bienestar. Esta generación ni siquiera va a poder formar una familia. No forma parte de los deseos de estas generaciones. Simplemente la ingeniería social que nosotros estamos sufriendo en este momento hace que la generación nueva viva su futuro de una forma muy sombría, con muchas limitaciones económicas y con mucha incertidumbre. Yo diría que esa es la reorganización que estamos teniendo. Y lamentablemente la ingeniería social, quiero aclarar el término, la ingeniería social es cuando los gobiernos y los consorcios empresariales que son enormes y que hacen lobbying en los gobiernos, influyen y deciden las políticas poblacionales, diseñan la sociedad conforme la necesitan. Y esos son pensamientos muy incómodos y muy peligrosos porque la gente no tiene el albedrío que debería de tener.
es peligrosísimo. Pero bueno, digamos que estamos en una forma de reorganización social que en realidad, en lugar de ganancias, tiene muchas pérdidas a nivel personal. Decía el libro de la aldea social, ¿cómo vamos como sociedad a reorganizarnos? La única forma que tenemos es pues tratar de mantener nuestra cultura, lo cual es muy difícil. Ponían el ejemplo de Henry James que decía, es que si yo pudiera, simplemente mantendría mi cultura, lo estoy resumiendo mucho, mantendría mi cultura, mantendría mi identidad, porque los cambios son tan acelerados que la gente no puede contrarrestar los golpes a su identidad y nos estamos convirtiendo en una sociedad de consumo. Gracias. Maestro, gracias a usted por esta aportación tan valiosa. Creo que nos queda un poco más claro todo este cambio que se vino a hacer con las tecnologías y todo lo que está ocurriendo. Bueno, ahora me voy a permitir presentarles a la maestra Beatriz Adriana Luis Martínez. Ella es docente y coordinadora de proyectos del Telebachillerato Comunitario 09 de Santo Domingo, Jaliesa, en el estado de Oaxaca. Licenciada en Derecho con maestría en Educación. Maestra Adriana, bienvenida, muy buenos días. Y pues me permitiría preguntarle, maestra, en esta lectura tan interesante, ¿cuáles son las principales consecuencias que se le plantean en la globalización y el planteamiento de una sociedad líquida? Le cedo la palabra, maestra. Hola, muy buenos días, compañeros. Bueno, me tocó a mí contestar esas dos preguntas y de acuerdo a las consecuencias de la globalización, habla acerca de una uniformidad de cultura, ¿no? ¿Cómo es que a través de la globalización ese emparejamiento cultural, cito por ejemplo la Navidad, ¿no? Cómo la festejamos en México, en Estados Unidos, en partes de Europa, y hay una coincidencia en cómo se hacen esos rituales, vamos a llamarle, y de la misma manera está sucediendo, por ejemplo, ahorita con lo que es la festividad de muertos, ¿no? Ese mundo global en el que, por ejemplo, hoy existen películas como la de Coco. Por ejemplo, el otro día tuve una plática también así, reflexiva sobre las cosmovisiones que existen en el mundo, ¿no? Y hablaban de que desconocían cómo vivíamos la tradición en México, pero que les ha encantado tanto y fascinado esto, que estaban copiando, digamos, esa tradición, ¿no? En la familia decían, pues ya ponemos la fotito del fallecido, del ser querido, y empezamos a atribuirle, ¿no? Con las cosas que él gustaba en vida. Entonces, ejemplos como esos van haciendo una uniformidad de la cultura en el mundo. A su vez, pues también otra consecuencia es lo que comentaba la compañera, ¿no? Cuando se habla de inclusión social, pues también hay una desigualdad totalmente económica que pone en desbalance a estas dos sociedades, a las que sí tienen las posibilidades de obtener los beneficios a través de la tecnología y los que no. Y está haciendo una separación abismal entre las sociedades. Una de las consecuencias también que trae la globalización es algo a lo que se le llama una sociedad líquida. En el video que nos compartieron, se habla de que nosotros como personas nos estamos deshumanizando. ¿Por qué? Porque vamos persiguiendo más las cosas materiales que aquellas que nos llenan el espíritu, el alma, y nos hace sentir pues como personas satisfechas o estables, ¿no? Porque esas cosas materiales no tienden a llenar esas emociones, porque siempre vamos por más, nos volvemos seres insaciables. Y no precisamente porque ya no nos funciona el móvil o las cosas que tenemos, sino porque ya no estamos en tendencia. Acompañado, digamos, del sistema ahí de marketing, en el cual nos dicen que si nosotros no estamos en tendencia, pues estamos pasados de moda, o porque si no tenemos los recursos o las cosas de moda, pues no valemos, ¿no? Entonces no entramos dentro de esa sociedad o esa inclusión que debe de haber. Y ese hueco, esa insaciedad que tenemos como seres humanos de que, por ejemplo, quieres una bicicleta y ya tienes la bicicleta, y dices, pues ahora quiero una moto, y vas por la moto y caes en ese vacío existencial
Y después que ahora quiero el coche, vas por el coche y no te satisfaste. Y ahora vas por la trocona y vas por la casa. Y realmente pues nunca vas a encontrar una saciedad porque no es lo que llena al ser humano como para sentirnos felices en este mundo, ¿no? Entonces, esa sociedad líquida que nos está condenando, como lo decía el compañero también, a las nuevas generaciones, pues a no tener, digamos, patrimonio, una familia, y nos está haciendo como personas consumidoras. Entonces, al ser personas consumidoras, pues también trae consigo un problema muy alarmante que es lo de la contaminación, porque no somos un planeta que pues tenga espacio suficiente para tanta basura, ¿no? Entonces, hay una recomendación ahí para ir y apostarle más hacia una sociedad pues en la que se hagan ya más productos como pues reciclables, ¿no? Un mundo orgánico, un mundo verde, al que le llamamos, y pues que difícilmente o tristemente vemos que los gobiernos no están haciendo mucho. Pues quisiera hablar mucho más del tema, pero pues ya se limitó mi tiempo y gracias por el espacio. Maestra, muy enriquecedora su participación. Muchísimas gracias. Maestro Daniel. Listo. Bueno, creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos comentado hoy y nuestros compañeros muy preparados para esta plática. Y bueno, quiero cederle la palabra al maestro Daniel Baena Fragoso. Él es licenciado en Educación, licenciado en Teología y maestro en Salud Pública, ahora doctorando en Desarrollo Humano. Maestro Daniel, para que nos haga favor de hacer una recapitulación del tema y cerrarlo, maestro. Es muy importante retomar algunas ideas del texto. Tenemos que abordar también desde la perspectiva de la responsabilidad social, como ya se mencionó aquí, en las intervenciones tanto del maestro Pedro como de la maestra Betty. Es importante no perder de vista que tanto de este proceso de globalización es una ilusión política y que tanto también es un arrastre forzoso. Tenemos que también mantener de cerca la perspectiva que tanto de esto, de este fenómeno, es continuidad del proceso de la colonización, ¿no? Es la evolución del proceso de la colonización y creo que nosotros como un país latinoamericano somos más conscientes a este respecto. También es importante considerar qué tan democrático y qué tan antidemocrático es la toma de decisiones dentro de las políticas públicas que se están adoptando en los ámbitos legislativos, ambientales, educativos y de salud, en lo que respecta a las diferentes sociedades, ¿no? Ya no hablamos de culturas, pueblos, sino a las sociedades, y cómo hay una verticalidad al momento de la adopción de todos estos cambios de los cuales se han estado hablando. Se abordó más hacia la tecnología. Insisto, también tiene que ver con las políticas públicas, la legislación vigente, los aspectos ambientales, educativos, sociales y de salud. Y cómo es que las comunidades y los grupos no son considerados dentro de esta toma de decisiones, ¿no? Que están implícitos en las adopciones de los cambios y en la implementación de las políticas globales. Podemos verlo desde lo macro, desde lo micro y desde lo individual. Entonces, yo creo que aquí estas dimensiones de abordaje, esto que se ha mencionado hasta el momento, nos puede dar la pauta para continuar con el análisis de la postura que nos brinda este mismo texto. Muy bien, maestro Daniel. Sí, me parece muy interesante no perder de vista todo el contexto, ¿verdad? No solamente enfocarnos en uno solo. Y pues bueno, para terminar, me gustaría primero agradecer tan valiosa aportación de parte de profesionales como ustedes y asimismo, bueno, hacer un cierre comentándoles que la aldea global es ese ámbito tecnológico
en el cual todos somos partícipes y en donde ha habido una adaptación del ser humano a nuevas maneras de interrelacionarse, de estudiar, de hacer dinero, de trabajar, debido al progreso de las tecnologías, de la comunicación e información que han tenido la capacidad de ejercer una gran influencia sobre nosotros. Nosotros mismos lo estamos viviendo, ¿verdad? Cuando se había visto toda esta situación de estar estudiando, que no se malentienda lo que digo, con tanta facilidad me refiero a que estando en tan diferentes lugares geográficos nos podemos unir a través de una pantalla, comunicarnos y comunicarles a otros nuestras ideas, nuestros pensamientos y en este caso, pues la idea de una lectura interesante. Muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Y adiós.